¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes para vos y la audiencia. Sí, muy bien, gracias. ¿Se quedaron cortos en la cantidad de habitantes de Neuquén, de acuerdo a los datos que se dieron a conocer ayer en las últimas horas? De la mirada de la MUNI, digo. Sí, pareciera que sí, ¿no es cierto? Son datos provisorios del INDEC del censo 2022. Y hay que destacar, Fernando, que la información estadística tiene que tener una serie de características para que ésta sea válida. La primera es que tiene que ser pertinente, también tiene que ser confiable, tiene que ser oportuna y tiene que ser verificable. Nos da la impresión que no cumple con ninguna de estas características o cualidades que tiene que tener la información estadística, Ujú. porque en definitiva aparece 2 años después, es poco confiable porque los números se contrastan fácilmente, y por otra parte, en términos de objetivo de la toma de decisiones, que en definitiva quien conduce un Estado, en este caso el intendente de la ciudad, tiene que tener ciertos datos estadísticos como para tomar decisiones en base cierta, ¿no es cierto? Y Claro. poder planificar con esos datos. Si nosotros tomamos cualquier parámetro del municipio y lo contrastamos con estos 288.000 habitantes que dice el censo que tenía la ciudad de Neuquén en 2022, nos vamos a encontrar que es mucho inferior a lo que realmente existe, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tomamos la cantidad de viviendas unifamiliares, casas de habitación de la ciudad de Neuquén, que tributan retributivos a servicio de propiedad inmueble, que son 120.000 hogares, por Sí, 3 personas, suponiendo que vivan 3, ni siquiera 4, ya estamos en 360.000 personas. claro, Si claro. tomás el padrón electoral de la ciudad de Neuquén, que es de mayores de 16 años, es de 226.000 electores. Si a eso le sumás los jóvenes menores de 16 años, que en la ciudad de Neuquén son muchísimos, porque es una ciudad que tiene mucha juventud, también estamos arriba de los 350.000 personas. Si Ujú. tomás los medidores de TALF habilitados en casas de habitaciones, son 120.000. Otra vez, si multiplicas 120.000 por 3, ni Sí. siquiera por 4, estás en 360.000. Y así podemos tomar vehículos radicados en la ciudad de Neuquén, podemos tomar un montón de parámetros que nos indican que ciertamente la ciudad de Neuquén está entre 350 y 360.000 habitantes, Claro, claro, sumado a lo que entran todos los días, ¿no es cierto? Esa gente que duerme en la ciudad de Neuquén, la claro. gente durante el día que obviamente hace su actividad aquí. ¿Qué pudo haber pasado ahí para una estimación más hacia la baja, de acuerdo a lo que nos decís? No sé, nos da la impresión de que la toma de datos no debe haber estado bien. Recordemos que este es el censo que debió haberse hecho en el 2020, cada 10 años, el anterior fue 2010, por Ujú. una cuestión de pandemia no se hizo, y posiblemente haya pasado la toma de datos y después el análisis de los mismos, porque no pueden tardar 2 años tampoco en procesar la información. Claro. Porque ¿de qué te sirve ahora, no es cierto? La verdad que no tiene ninguna utilidad. Nos da la impresión de que nada, han salido con estos números ahora en forma tardía y muy errónea Ujú, realmente, ujú. no se ajusta a la realidad en absoluto. Y por lo que sabés, ¿es una observación que hacen solamente en la ciudad de Neuquén? ¿Pudieron hablar con otros intendentes, con otros referentes locales, si sucedía lo mismo? Sí, Creo que no, habló en todos los casos, el intendente Danielo, creo que estuvo hablando hoy también en sí, Mitre. Sí. Anielo, Plotier, Centenario, Ujú. todos se han expresado en el mismo sentido porque son números que no se condicen con la realidad. Si Claro. uno toma la población de la ciudad de Neuquén, publicada en el 2010, era de 231.000 habitantes. A 288.000 que publican ahora, 12 años después, porque fue del 2010 al 2022, le da un incremento de la población de 24%. Sí. Cuando sabemos que en Neuquén se radican 20 familias por día, que ha tenido un crecimiento significativo. Claro. Y si tomás el conglomerado Neuquén del mismo informe, y tomás Plotier, Cenillosa y Centenario, por ejemplo, el incremento promedio de esas 3 localidades fue el 46%. O sea, Claro. el Claro. doble de lo que dicen que fue Neuquén. Y en Río Negro, si tomás Cipolletti, Cinco Saltos y Fernández Oro, da el 40%. Claro. Es decir, muy por encima de lo que le da la ciudad de Neuquén. Así que no tiene realmente ningún sustento ni teórico ni científico, me da la impresión, que avale la realidad de lo que Claro. ocurre. Está, lo primero que se me ocurrió, y eso me parece por
una maña profesional, un guiño profesional o una lectura de escenario, digo, porque decís, estos datos para qué se usan, ¿no? O sea, es la información oficial de él, del modo de vida de una provincia o de una ciudad, Exacto, casi, ¿no? Digamos, tal cual. o sea, tenés desde indicadores de hacinamiento a niveles de ingreso, digo, Exacto, si ahondamos en la profundidad de esos datos, estamos hablando solamente de la cantidad de habitantes, pero bueno, uno podría hacer una lectura asimilable sí, al resto del relevamiento, tal vez. exacto. Pensaba en, bueno, en debates políticos que se están cruzando la realidad de Neuquén. Digo, te dicen, che, vamos a modificar la coparticipación provincial. ¿Con qué datos? Tenemos los datos del Tal INDEC, pero cual, estamos 70.000 habitantes abajo con esos datos. tal cual. Sí, no, Pensaba para en... la toma de decisiones, para la planificación urbana, vos pensás lo que es el acceso a la Claro, tierra, la vivienda, no te sirve para nada, porque ahí, recordá que en el relevamiento, ahí uno analiza el tipo de vivienda, el acceso a los servicios básicos como el agua, la luz, un montón de temáticas que atraviesan un censo, que deberían ser, por supuesto, muy importantes sus definiciones y conclusiones justamente para tomar decisiones. Pero claro, esto la verdad que no sirve para absolutamente nada. La elaboración del sistema de transporte, por ejemplo, este es otro dato interesante. La Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de La Plata contribuyeron con el diagnóstico y el análisis y el diseño del sistema de ujú, transporte de la ciudad de Neuquén. Trabajaron con una población de 360.000 habitantes actual. claro, Entonces vos fíjate cómo uno va diseñando determinada planificación urbana en base a, bueno, estudios serios, ¿no es cierto? claro, Las universidades trabajaron seriamente y concluyeron que ese era el universo al cual había que prestarle servicio de transporte público. claro, claro. Así que la verdad que nos sorprendió, nos parece que no es un trabajo adecuado, bueno, que sirva para justamente tomar decisiones en un marco de una ciudad que crece, que se desarrolla y que el intendente Manuel tiene que tener las herramientas para planificar hacia el futuro, ¿no es cierto? Claro, claro. Al margen de esta observación que están haciendo pública y que, bueno, también obviamente es parte de lo que estuvo trascendiendo ayer con ese nuevo recorte con los datos presuntamente, que ahora los ponemos en duda, ¿no? Pero Sí. ese recorte más real de lo obrado en aquel censo. Hay un pronunciamiento o un pedido no sé si decir rectificación, pero sí bueno, o al menos señalar que no condice con la realidad que se ve en la ciudad de Neuquén, en la órbita oficial, con el gobierno nacional. ¿Hay un planteo de ese tipo ya? No, entiendo que no, Ujú, no entiendo que no, porque, bueno, primero que son datos preliminares, ¿no es cierto? ujú. Es lo que hemos tomado conocimiento. Y la verdad es que nos da la impresión que tampoco justifica, porque es información relevada hace más de 2 años, Sí, que recién ahora están sacando conclusiones y, bueno, nada, más allá del dato estadístico que va a ujú, significar y va a quedar así planteado, bueno, nosotros tenemos nuestras propias estadísticas dentro del ámbito municipal sí. y vamos a continuar trabajando con esas estadísticas que son mucho más confiables y creíbles, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el dato de la Entonces, ciudad de Neuquén, de acuerdo a lo que ustedes observan y miden y tienen como estadística, es en torno a los 350.000 habitantes. sí, sí, Ujú, exactamente. bien. Eso. Sí, cualquier parámetro que tomes, sean Ujú, las viviendas habitadas en la ciudad, los vehículos radicados, el padrón electoral, los medidores de la cooperativa instalados, cualquiera que tomes, el dato ronda entre 350 y 360.000 habitantes. claro, claro. Sigo vinculado mientras pienso todos estos temas, digo, en la respuesta oficial a la hora de los de grandes debates, que es, bueno, se vienen postergando algunos de ellos o muchos de ellos también. Digo, lo de la coparticipación que yo ponía como ejemplo Sí, es un debate de recambio de gestiones así es. habitualmente, en la que, y de provincias que crecen, y de situaciones complicadas, y de la historia de Neuquén en buena medida, ¿no? Asistiendo el Así es. gobierno provincial con transferencias directas que también son todo un tema político Ujú. año tras año. Bueno, ese debate ampliamente postergado que requiere esos consensos dificultosos que sabemos también, a nivel local y a Sí, tal nivel cual. nacional. Pero digo, el gobierno nacional cuando te vaya a observar Neuquén y ustedes les digan, necesitamos por supuesto que nos manden los fondos del transporte de Así es. pasajeros, necesitamos que nos ayuden a hacer rutas. Esta foto que ustedes tienen es irreal y ellos te van a decir, es el dato del relevamiento. Digo, vamos a entrar en Totalmente. esa controversia, me parece, ¿no? Por eso justamente distorsiona, ¿no es cierto?, Ujú, el dato de la realidad, contrasta con la realidad, y eso es lo complejo de esta información oficial, porque en definitiva es la información oficial, es el cual decís vos, si vos te sentás en una mesa claro. a debatir, a negociar cualquier tipo de aporte o lo que fuera, bueno, la información oficial es la que brinda el INDEC.
que es el organismo del Estado Nacional que justamente mide estadística y censo. Claro. Entonces, bueno, por supuesto que la discusión es bastante compleja en ese sentido. Ni hablar. Respecto de los fondos de coparticipación también, desde luego, el índice poblacional existe, es uno de los indicadores para la distribución de fondos y, bueno, por supuesto que está distorsionado. Claro. Estamos hablando con Fernando Spoliansky, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén. Ferre, aprovecho para preguntarte de la, bueno, de la coyuntura económica. Digo, ya estamos en julio. Sí. ¿Qué podríamos decir de Neuquén en términos económicos en medio del temporal nacional? Cada tanto lo hablamos, pero bueno, para actualizar esa foto, digamos, ¿qué podrías decir como balance de estos 7, 8 meses? La ciudad de Neuquén mantiene su impronta comercial, productiva, prestadora de servicios, digamos, no notamos una merma significativa, al menos en el proceso comercial e industrial de la ciudad, o sea, en el desarrollo económico. Eso no hemos tenido merma en la recaudación tributaria, se siguen manteniendo índices de cobrabilidad elevados, cercanos al 80% en promedio. La declaración jurada de comercio e industria ha funcionado muy bien, demuestra que sigue habiendo incrementos en términos reales, es decir, quitado el efecto de la inflación, ¿no es cierto? Como si no serían comparables. Sigue habiendo habilitaciones comerciales significativas, en lo que va de este año más de 250 comercios nuevos en la ciudad, es decir, sigue habiendo un motor económico que indudablemente funciona, más allá del proceso recesivo que desde luego se observa y algunos rubros golpearán más fuerte que en el otro. Es indudable que la cuestión de los hidrocarburos sigue siendo significativa en la actividad económica de la provincia de Neuquén y de la capital también. ¿En cuánto está la participación de las regalías en el presupuesto total? Y actualmente estamos más o menos en el orden del 40%. 40%. Está. Sí. Bueno, sí, siguen subiendo, ¿no es cierto? Sí, claro. La participación federal viene a la baja porque el proceso recesivo hace que caigan los impuestos nacionales y por ende la coparticipación federal, y las regalías cobran cada vez más protagonismo. Les permite un poquito equilibrar ese faltante.